Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le llevamos a usted la información, la entrevista y los análisis de los temas que a usted le aquejan, que a usted le preocupan, que marcaron agenda y que van a estar marcando agenda durante los próximos días. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que todos ustedes en sus casas pues nos estén viendo a la hora que nos esté viendo y el día que nos esté viendo, que se espere con nosotros una hora de información desde que le damos la bienvenida hasta que concluye este programa, porque siempre le debemos de traer temas importantes, así como personajes que nos pueden hablar de temas innovadores o de cuestiones políticas que están en este momento en la boca de todos. Exactamente, y aquí en Chihuahua siempre nos hemos distinguido por ser una sociedad crítica, y eso es precisamente gracias a usted que está informado y que nos comente y que retroalimente y que comenta con su familia, con sus vecinos, en su grupo de WhatsApp, que por cierto todavía no olvidan las elecciones, ya está ahí un movimiento independentista aquí en Chihuahua, pero bueno, no es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar en primer término con un tema de sucesión. Ya la gobernadora María Eugenia Campos Galván dio prácticamente el banderazo verde para que los que estén interesados en sucederle en el año 2027, bueno, que empiecen a mostrar su trabajo, sus perfiles y prácticamente pues algo que no había pasado aquí en Chihuahua, porque controlaban la sucesión los gobernadores hasta el año número 5, pero ahora, pues replicando lo que sucedió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que vamos a tener 2 años y medio, Karina, de mucha actividad política para la sucesión gubernamental. Sí, va a estar pesado el tema político en Chihuahua, pues obviamente porque ya se pudiera dar el cambio incluso de colores, ¿no? Eso es algo que se tiene planteado. Mire, el segundo tema del que lo hablaremos es el amparo que se tiene el Tribunal Especializado en Justicia Administrativa, sobre todo desde el proceso que se tiene desde el Congreso local para tener a 2 magistrados más, y que de ahí hoy, esta semana surgieron muchos temas como la parte de la inhabilitación de una persona encargada de la función pública por una situación del exgobernador Javier Corral. Así es, además estaremos hablando de que, ¿recuerda usted la película famosa de la Ley de Herodes, en donde se presentaban prácticas antidemocráticas mediante una sátira, una burla y una crítica? Bueno, pues no estamos muy alejados aquí en Chihuahua, ni siquiera en otras partes del país. En Ocampo se tuvieron que anular las elecciones porque se robaron las boletas, sí, así como en el viejo oeste, así como en las viejas películas, tuvieron que vivir esta situación. Esto cambió la tendencia electoral y anularon las elecciones. Y un tema, el cuarto tema, por lo regular le hablamos de un tema nacional. Claudia Sheinbaum nombró a nuevos elementos de su gabinete al momento de ya tomar protestas, y también habló del tema de pensiones, sobre todo para mujeres de 60 a 64 años de edad y para estudiantes. En el segmento de entrevista nos acompañará en primer término Omar Bazán. Él es diputado del PRI, fue un diputado que logró una reelección, estuvo por 6 años, ya está por despedirse. También fue dirigente de ese partido y nos viene a comentar temas importantes que van a cerrar en el Congreso del Estado. Y este tema queda mucho que hablar, la pretensión de Lito Moreno de buscar su reelección para los próximos 8 años. Y en la segunda entrevista tenemos la presencia de Víctor Gómez Céspedes. Él es el presidente del área sustentable de Coparmex en Chihuahua y también es el vicepresidente a nivel nacional de este ente. Será un programa muy interesante para que nos acompañe durante los próximos 55 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema. Y el tema es que ya hubo banderazo, ya se arrancó la caballada en esto que denominaron la galopada, porque fue una expresión que utilizó la gobernadora Maru Campos respecto a la sucesión del año 2027. En algunas ocasiones la gobernadora llegó a ver el programa, nos lo llegó a comentar aquí mismo, pero lo dijimos aquí semanas atrás, Karina. La gobernadora tenía que tomar una decisión después de los resultados electorales que hubo en el estado, en donde, bueno, el Congreso se pinta de azul, Juárez de Morena, a nivel federal de Morena, sobre qué iba a hacer. Si iba a aplicar el método Andrés Manuel López Obrador respecto a la sucesión, que la adelantó prácticamente 2 años y medio, la comentaba en sus mañaneras, él subió a los candidatos de Morena, subió a los candidatos de la oposición, él prácticamente impuso a Xóchitl a la oposición, y prácticamente él tomó el control de la sucesión, a diferencia de gobernadores anteriores aquí en Chihuahua, que ellos no querían que en el año 3, que en el año 4, hasta el año 5 se esperaban, pues hubiera menciones de quiénes iban a ser, quienes lo iban a suceder. Maru Campos, ya después de un impasse, toma la decisión y prácticamente le da luz verde a los aspirantes, no solo del PAN, sino de cualquier partido político, para que si buscan sucederla, bueno, que se muevan, que muestren trabajo, que mueven, que traen cartas. Y pues parece que apenas lo dijo la gobernadora,
y ya se vinieron todos los del PAN. Jesús Valenciano anda publicando anuncios espectaculares, Marco Bonilla se está moviendo, Mario Vázquez hace lo mismo, y de Morena, bueno, pues ni digamos, ¿verdad? Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuellar y Juan Carlos Loera, que andan de buscado junto con Ariadna Montiel para la sucesión del 2027. Yo a Juan Carlos no lo veo tan encaminado a un tema de una gubernatura. Fíjate que yo sí percibo un poquito más a Andrea Chávez, obviamente, yo creo que es la que más pues, trae la... seguramente se va a acercar a ver sí, qué le claro. toca, ¿no? Y ¿sabes cuál sí se me hizo importante mencionarla? Que hasta ahorita para mí es de las mujeres más poderosas que tiene el gobierno federal, es Ariadna Montiel, la verdad. Que también lo comentamos aquí. Y ha tenido especial interés y atención sobre Chihuahua. Pero sí, por el PAN, pues digo, se vino la desbandada, ¿no? Ahora sí que los que están empezando el cargo, pero que también ya lo dijeron, van con miras a una Pues nos gubernatura. quedamos muy cortos, pero ¿cuándo habías visto anuncios espectaculares de un alcalde de Delicias en Chihuahua y en Ciudad Juárez? No, pues no. Pues nunca. Segundo tema, Karina. Segundo tema es el amparo que se pone ante la resolución para modificar las condiciones del tribunal especializado en justicia administrativa. La verdad es que es un proceso que se tiene que votar en el Congreso y que sobre todo la fracción parlamentaria del Congreso local de Morena está en contra de ampliar de 3 a 5 magistrados que estén efectuando un voto o que estén sobre todo revisando las condiciones en materia de problemáticas que puedan llegar a tener los ciudadanos con el gobierno y resoluciones, que eso es lo que hace el tribunal de la parte de justicia alternativa, pero también revisar cómo se administró el recurso por parte de un gobierno. Están en contra, lo que mencionan a favor de esta modificación es precisamente pues que va a ayudar muchísimo a darle legitimidad a las decisiones y que no va a quedar nada más en 3 personas, sino en 5. Ahora, también se lleva otra cuestión ahí en la parte que ahorita, pues digo, es que son 2 temas que están están pegados porque prácticamente la persona que estaba en la parte de la función pública pues es inhabilitada y hay una queja precisamente ante este tribunal, un amparo, entonces como que todo está involucrado en lo mismo, ¿no? Se nos juntó todo. Sí, se están dando una sacudida en lo que tiene que ver los organismos o los tribunales de administración de justicia administrativa, que bueno, para usted y para mí que no somos funcionarios, pues no puede tener ningún alcance, no formamos parte de ese apartado en donde opera el TEJA, pero que sí tiene muchas implicaciones para quienes sí son funcionarios, sobre todo en temas que tienen que ver con conducta. Mi emoji es ¿por qué? Porque precisamente se están haciendo un apriete de tuerca, están haciendo un ajustes y aquí, Karina, estamos viendo que sigue operando en algunas posiciones, podemos ver el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial de Chihuahua, el exgobernador Javier Corral, ahora morenista. ¿Por qué? Porque efectivamente existe la posibilidad de que inhabiliten a Javier Corral para que pueda ocupar un cargo y ahorita Javier Corral está peleando con uñas y dientes para llegar al Senado por tercera vez. No se cansa Javier Corral. De vivir. Pues... De vivir sin hacer nada. De vivir del presupuesto público. El tercer tema tiene que ver con que hubo anulación de la elección del municipio de Ocampo. ¿Usted ha visto la película de La Ley de Herodes? Esa película famosísima mexicana interpretada ya por los principios del año 2000, en donde pues se mostraba pues el estilo de la política en México de una manera muy cruda, entre una sátira, entre una crítica, entre elementos ciertos, ficticios, y que decíamos, bueno, pues es que sí se pueden llegar a presentar este tipo de cosas. Bueno, pues fue hace 24 años esta película y no creo que han desaparecido las conductas, o sea, realmente muchas de estas cosas se siguen aplicando por todos los partidos políticos. Y en el municipio de Ocampo, aquí en Chihuahua, bueno, pues se lucieron también en algunos otros, sobre todo en la compra de votos y en coacción de votos, pero aquí pues hubo robo de boletas electorales. El primer y segundo lugar estaban tan comprometidos, estaban prácticamente empatados, que finalmente decidieron en el Tribunal Estatal Electoral anular la elección. ¿Por qué? Porque este robo de boletas sí influyó en que ganara precisamente la elección esta persona. Entonces, si anula la elección de Ocampo, la vamos a repetir y vamos a ver qué más nos dicen en el tribunal, porque hay muchas impugnaciones y todas se van a estar empezando a resolver, Karina, prácticamente estos días. Hoy, el día de las elecciones, nosotros tuvimos cobertura especial y también dábamos a conocer de un hecho violento que se dio en el municipio de donde soy, y siempre lo digo, de donde soy de Valles. Fíjate que cuando sale esta película, a mí no se me hacía nada raro, pero porque yo lo vi, o sea, yo lo viví,
Yo escuchaba esas historias de los motines políticos que se hacían para sacar a un alcalde en turno, que lo tuvieron que sacar de verdad por detrás de la presidencia municipal porque el pueblo estaba molesto y porque llegaron ahí muchos otros grupos en donde acarreaban a personas indígenas para poder tomar la presidencia municipal. Ese municipio particularmente de verdad es como... particularmente la política es distinto, es diversa, entonces créeme que lo que se retrata en esta película no está nada lejos, alejado de la realidad. no está nada lejos de lo que realmente pasa. Bueno, así las cosas en nuestro México lindo y querido y nuestro Chihuahua lindo y querido. Cuarto y último tema, Karen. Cuarto y último tema, pues los nombramientos, ya le gustó a Claudia Sheinbaum, yo desde que hizo el primer nombramiento de los primeros funcionarios que la iban a acompañar en su gobierno, dije va a ser cada jueves, y sí, fue cada jueves. Sobre todo mencionar que ayer nombró a 3 funcionarios más. Por la parte de la Secretaría del Trabajo se va a repetir el mismo secretario de Trabajo que se queda después de que Luisa María Alcalde se va a la Secretaría de Gobernación. Entra una persona encargada del área de turismo, así como de cultura. Llama la atención, obviamente, que son personajes muy pegados a una ideología de izquierda y sobre todo también muy pegados al gobierno de ella en la Ciudad de México o de algún otro estado en donde son característicos, sobre todo en el trabajo que han estado haciendo. Y pues bueno, digo, estas han sido las reacciones hasta ahorita del gabinete. Yo puedo decir que el único que cuestiona es el de Mario Delgado. Ya se acabó todavía y luego todavía Mario Delgado se puso esta semana unas botas ridiculísimas que le regalaron y es nuestro próximo secretario de Educación. Mi emoji es porque la próxima presidenta anuncia que va a empezar este programa de las pensiones para las comunidades indígenas, mujeres indígenas. Acuérdese que su compromiso de campaña es reducir la edad de los 65 a los 60 para las mujeres. Va a empezar con este primer bloque y me da gusto porque pues no está haciendo las cosas a lo tonto. Creo que Claudia Sheinbaum está tomando decisiones un tanto más inteligentes, un tanto más mesuradas. Por ejemplo, las estancias infantiles las va a empezar en Ciudad Juárez, qué bueno, se lo estamos reconociendo a la presidenta. ¿Qué fue donde empezaron en su momento? Este programa, bueno, que también va a empezar con las mujeres indígenas, está bien, digo, que le vayan midiendo, que no sean decisiones a lo bruto. Yo en lo que sí siempre me voy a poner es en el tema universal de las pensiones. Es un desperdicio de dinero por parte del gobierno, fue una estrategia electoral que les funcionó, ahí está la votación, pero están llevando al país a la ruina. Y ya lo hemos dicho, justamente hoy se publica que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a entregar el país más endeudado de todo, o sea, de toda la historia de México. López Obrador va a entregar el gobierno más endeudado a Claudia Sheinbaum. ¿Y sabe por qué se endeudó? Por las pensiones. Las pensiones son una tontería, es un absurdo, no lo dicen los políticos porque tienen miedo, pero ahí están los resultados, disfrútelas, van a durarle 2-3 años más y luego va a venir el quiebre de las pensiones. Pero bueno, pues ya para eso, pues ya cumplió su cometido, que era la compra de votos. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Y seguimos hablando como cada semana, en serio, aquí en Canal 44, presentándole a usted a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones, que están influyendo en los cambios políticos, sociales y legales del estado de Chihuahua. El día de hoy invitamos al diputado del PRI, Omar Bazán, quien ha sido ya desde hace bastante tiempo, podemos decirlo que cliente de Aquí en Serio y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Omar? Gracias, buen día. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, estoy bien. Al contrario, Omar. Gracias por estar aquí y te vimos en los últimos años aquí en la pantalla de Canal 44, porque bueno, fuiste 2 veces diputado local. Ya estás por despedir, ya estás por cerrar ese ciclo de diputado local dentro de tu trayectoria política y le estás cerrando a tambor batiente, le estás cerrando como le empezaste. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué temas te quedas tú particularmente de estos 6 años, Omar? Y bueno, que nos platiques el asunto relativo a la denuncia que presentaste en su momento contra el exgobernador Javier Corral y que en este momento lo tiene en vilo porque pueden inhabilitarlo. Es correcto, Bernardo. Bueno, pues cerramos un ciclo de casi una década, 6 de diputado local en el Congreso del Estado y cerca de 4 como dirigente del PRI en su momento. Entonces, una década muy activa que precisamente pues, nos toca entrar al partido después de la derrota de la elección del gobernador y obviamente con el gobierno de Corral, pues fuimos la dirigencia opositora a Corral en su momento y esos 6 años han sido muy activos en el Congreso del Estado con la gobernadora María Eugenia Campos, una dinámica diferente y el último trienio o la parte de los últimos 3 años
de Javier Corral. Entonces, bueno, pues hay mucha materia que platicar sobre el quehacer legislativo, el quehacer político, y cerrando pues esa década de actividad política legislativa, que ya en su momento también 6 años como diputado federal en 2 legislaturas, ahora pues estas 2 legislaturas locales, y seguramente pues seguiremos en el activo de la política en Chihuahua, aportando a la comunidad como lo hacemos día con día a través de la Universidad del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua, donde algunos saben que soy rector y tenemos un programa de becas para brindar a los estudiantes, a los chihuahuenses, esa oportunidad de ser profesionistas. Seguramente seguiremos en eso. Sí, particularmente en el tema de la denuncia que presentas contra el exgobernador Javier Corral, que toma auge y que finalmente hace que lo emplacen a que responda precisamente por esta denuncia que tú presentaste. Y bueno, pues tenemos la respuesta del exgobernador Javier Corral, particularmente en sus redes sociales, en donde te menciona a ti, en donde te acusa a ti, dice que eres un personero de Malifeo Beltrones, y se avienta ahí toda una teoría respecto a por qué hasta este momento prosperó la denuncia que tú presentaste. Platícanos qué te llevó a presentar esta denuncia y qué le respondes a Javier Corral. Son denuncias presentadas en esa época que ya hice el comentario, cuando fui dirigente del partido. Lo tengo denunciado en la Fiscalía General de la República. Lo tengo denunciado en la Fiscalía Anticorrupción, lo tengo denunciado en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía Zona Norte, son más de 10 denuncias, y en la Secretaría de la Función Pública. Espero que pronto las otras 9, 8 denuncias actúen en consecuencia, es decir, que no nomás sea esta la que avance, sino que también las otras avancen. Todas tienen un sustento jurídico, un sustento de hechos que sucedieron en la época que fue gobernador, sobre él o sobre su gobierno de desempeño. Algunos ya han venido avanzando, como fue el tema de deporte en la época de Corral, y otras que han venido evolucionando ya estas denuncias que presentamos en tiempo y forma. En el tema de lo que hoy estamos, espero que acuda el 23 de julio, que es la comparecencia que él tiene que estar en la semana que entra. Espero que asista. Vi el video, le digo que se serene, que se tranquilice, que conteste. El video me llamó mucho la atención, que admite la responsabilidad. Dice que efectivamente se apropió del terreno, pero que no lo ha escriturado, ¿no? Entonces se admite ahí la circunstancia del ilícito, de no haber declarado en su patrimonial. Esa denuncia la presenté cuando revisamos la patrimonial de Corral y que no vemos el terreno. Entre otras cosas, pierden la denuncia, es decir, no le dieron seguimiento, me clonaron el folio de la denuncia. Es que tú lo presentaste cuando Javier Corral era gobernador, no te esperaste a que saliera, tú lo denunciaste cuando de hecho él todas era las denuncias de estas que mencioné, todas están hechas en el gobierno de él. Por eso cuando dice que es una persecución política, pues es falso, porque se hicieron en su época como gobernador, en tiempo y forma. Han dormido el sueño de los justos, pero bueno, espero que empiecen a levantarse estas denuncias y que la justicia llegue pronto en estos temas. Particularmente el del terreno, en ese sentido, me perdieron la denuncia. Clonaron la denuncia, entonces esto hizo... Como si esas cosas pasaran aquí en México. Sí, Como si no nos hubiera pasado nunca. Denunciamos entonces a la titular de la Secretaría de la Función Pública en su momento por esa circunstancia, ¿verdad?, de haber perdido una denuncia y haber clonado la misma, o sea, le dieron un folio clonado a la misma para no darle causa de investigación, algo muy delicado, que pues ahí está la inhabilitación de hace algunos días a la exsecretaria de la Función Pública por parte del órgano interno, y seguramente tendrán causa en materia penal también. Y bueno, pues ahí estamos, esperemos que el 23 de julio acuda Corral al gobierno, al llamado a la comparecencia que tiene, y en ese sentido se pueda explicar los hechos. Omar, no sé si hubo un problema ahí con el micro o dónde quedó, pero creo que se quedó como escondido. Ahí está. No, digo, nada más para unos ajustes técnicos. ¿En qué estriban las otras 9 denuncias que dices que tienen en este momento y que tal vez las tienen que procesar? Mira, hay una muy interesante que hace la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría que revisa a nivel país los fondos, los dineros, el recurso de México, particularmente del Estado de Chihuahua. Esta auditoría
marca que hay 8,000 millones de pesos que no encontraron justificación, que no encontraron la obra, que no encontraron los comprobantes, que no hubo la aplicación de los recursos correctamente. De estos 8,000 entiendo que en la comparecencia de la comparsa ya de la información quedaron cerca de 3,000 sin comprobar, particularmente en el ámbito educativo, nóminas y demás. En ese sentido, entonces es una denuncia muy fuerte, muy interesante, que ahí está en la Fiscalía Anticorrupción. Hay otras que tienen que ver con el jineteo, así la palabra como es, del dinero que les hizo a los trabajadores del gobierno, de dependencias, como también de la universidad y de todos los órganos que tienen que ver con pensiones, que les descuentan su dinero mensual y luego no pagaban a pensiones. Es decir, se quedaba el gobierno, el Estado con el dinero y nunca le pagaba pensiones. Entonces había un jineteo ahí de recursos aplicables, y así te puedo enumerar una serie de ineficacias que hubo en su gobierno, en licitaciones, en adjudicaciones, en el manejo de recursos y la falta de transparencia sobre todo. Entonces es muy sorprendente que a nivel nacional lleve la bandera anticorrupción, cuando aquí pues, hay hechos a todas luces de que fue un gobierno opaco, fuera de capacidad y sobre todo con actos señalados de corrupción. Yo siempre he tenido esta duda. ¿Es atribuible, y lo digo por el conocimiento técnico y académico que tienes, y que sí funciona o sí sirve la preparación académica para poder desarrollar obviamente la actividad política? Y así debería de estar, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos que ascienden a un cargo público. El tema del subejercicio, el hecho de tener la incapacidad de saber aplicar recursos, ¿es algo que pueda ser reclamable a través de un proceso jurídico para una persona? Porque sabemos, por lo menos en COESBI, que se subejerció recursos, pero muchísimo en todo el gobierno de Corral. Y por otro lado, ¿hasta dónde ha sido muy hábil realmente, como bien lo comentas, el exgobernador para manejarse con una bandera anticorrupción, cuando hasta la fecha y en este momento nadie de quien estuvo de manera ilegal, porque fue ilegal, y con un proceso violando todo el debido proceso, el tema de tortura, pues realmente, ¿de qué sirve tanto discurso si ante las autoridades no se tiene la documentación suficiente para hacer pagar a alguien por un acto de corrupción? Correcto, los subejercicios fueron terribles en la administración de Corral. Habiendo dinero no se ejercía. Habiendo necesidades, solicitudes y planteamientos, problemas de los chihuahuenses, no se ejercían. La falta de oficio, la falta de estar en un gobierno detalladamente en las diversas áreas del gobierno, salud, educación, seguridad y demás, no estaba porque andaba entretenido persiguiendo fantasmas anticorrupciones y en su novela que inventó y en toda la persecución que se dio en su gobierno, y olvidó gobernar Chihuahua. Y en ese sentido, bueno, pues ahí hay responsabilidades administrativas. Parte de esta auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, de los 8,000 millones de pesos, habla de subejercicios, es correcto. En este sentido, el exgobernador dice que lo que quieren es inhabilitarlo porque no quieren que él llegue al Senado, ahora por cierto vía Morena. Sí, bueno, pues ya dejó al PAN y ahora está en Morena. Hay una incongruencia nativa en Corral, desde su ser hay una incongruencia, y ahora en el tema ideológico. En ese sentido, bueno, no sé si, y no debe de ser, ese es el objetivo de una persecución política que él dice, pues no es así, porque las denuncias están hechas desde tiempo atrás. Yo sí espero que acuda el 23 de julio a la comparecencia, sí espero que la Secretaría de la Función Pública actúe en consecuencia, y el Tribunal Administrativo, el TEJA, pueda ejercer una sentencia pronta y expedita, clara y fuerte. Esperemos que la inhabilitación o la amonestación o la multa o todo, o la vista a la Fiscalía sea fuerte por parte del Tribunal Administrativo. Espero que a la par se integre este Tribunal Administrativo, que es un trabajo que tenemos en el Congreso todavía hoy una convocatoria abierta para los nuevos magistrados, que me tocó en la Comisión de Gobernación dictaminar esta iniciativa. Sí, que es un tema también muy interesante porque se amplía el número de magistrados y, bueno, hay también un recurso legal por parte de la extitular del tribunal, precisamente para recuperar su cargo. Pero tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos después de esta misma.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Les recuerdo que puede ver esta transmisión con 2 horas de desfase a través del canal 44.2, 10 de la mañana y 8 de la noche, pero también nos puede ver a través de las diferentes plataformas, Facebook, pero también a través de aplicaciones, tanto en Apple TV como en Roku. Estamos hablando con Omar Bazán, diputado del PRI, un personaje político de la historia de Chihuahua ya desde hace bastante tiempo, porque bueno, pues empezaste muy joven. Y esto nos lleva a otro tema que sí es de interés, un tema que sí ha estado generando pues expectativas sobre qué va a pasar con el PRI después de los resultados que hubo. Tú fuiste dirigente del PRI, Omar, en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Y bueno, pues está este asunto de que pues Alito Moreno busca la reelección por 8 años y pareciera ser ante la opinión pública que Alito Moreno es el mal del PRI en este momento. ¿Tú cómo ves esta situación particularmente? ¿Y qué crees que le depare al PRI en próximos años? Mira, pues lo veo muy lamentable. En primer lugar, como bien lo comentas, mis antecedentes pues, son de carrera partidista. Es decir, he sido diputado en 4 ocasiones, gracias al PRI. He sido presidente del PRI, presidente de la Fundación Colosio, líder de la CNOP, líder de los jóvenes. He sido secretario de Gestión Social en el Comité Nacional y todos los cargos al interior del partido. Entonces soy un agradecido del partido, un activo del partido en ese sentido. Entonces como tal pues me duele mucho las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, esto no es lo deseable, no es lo que debemos hacer después de un resultado electoral no afortunado para nosotros. Debemos hacer una análisis interno de qué sucede, qué pasa con el PRI, dónde están los priistas, a dónde vamos. Y un partido político debe de estar hecho y está hecho para ganar elecciones. O sea, no para administrar una franquicia o no para administrar una oficina o para administrarse lo poco que puede quedar a través de las acciones de plurinominales y demás. Entonces, en ese sentido, me puede mucho la circunstancia. Cuando yo fui dirigente, Bernardo, algunos actores que hoy siguen en política fueron muy nefastos conmigo. Atacaban diario a la dirigencia, fueron crueles con la dirigencia, no me dejaban avanzar, fueron negativos, no aportaban, pero sí criticaban y criticaban fuerte, pero no ayudaban a salir adelante cuando muchos de los problemas que yo enfrenté fueron hechos por ellos en la época que ellos dirigieron el partido o en la época que ellos gobernaron Chihuahua. En ese sentido. Entonces, yo cuando dejo la dirigencia y entra una nueva dirigencia, opto por no hacer señalamientos públicos. De hecho, sería la primera vez que hago algún comentario y dado a tu pregunta expresa, porque no quiero perjudicar al PRI. En ese sentido, y sé que lo que uno critica como dirigente puede ser abonar más a una crisis o abonar más a una circunstancia que no estamos para eso. En ese tenor, entonces pues yo aspiro que la dirigencia tenga capacidad, que no se opaca, en el sentido de ir al entorno de ganar elecciones. ¿Qué debemos hacer? Yo dejé el PRI con 354,000 votos a favor del PRI en la última elección que me tocó coordinar y hoy le entregan con 126,000, es decir, menos de la mitad. Más de 230,000 votos alrededor se fueron a Morena. Entonces, pues, ¿qué es la diferencia entre la señora Andrea y el señor Mario, no? Esos votos, entonces, es una cantidad enorme de chihuahuenses que votaban por el PRI y que ahora votan por Morena. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para volverlos a traer al partido? ¿Cómo lo vamos a hacer para ser atractivos? El voto nuevo, la sociedad civil, cómo vamos a hacer un partido de unidad, de esfuerzo y más. Entonces, estas cuestiones que estamos viviendo en el PRI actualmente, de cambio de estatutos, que el cambio de estatutos rompe el paradigma del PRI, pues el PRI nace hace 100 años, cerca de 100 años, por la no reelección, ¿verdad? Esa fue la causa del PRI, ¿verdad? No reelección del porfiriato en su momento, y se hace una revolución mexicana y un partido revolucionario en contra de la reelección. Entonces rompe la causa ideológica porque un personaje quiere continuar negociando para él y sus afines. Yo tengo tiempo que
roto relación política con él, con la dirigencia nacional, porque veíamos para dónde iba la circunstancia. Entonces, hoy hay una convocatoria, ya hay una convocatoria de relevo del Comité Ejecutivo Nacional, que espero yo que todos los personajes que han dicho que están en contra de que el señor Moreno, Alito, se reelija, pues presenten una candidatura. A mí me hubiera encantado ver ahí una candidatura fuerte, que se registre, que le compitan a Alito en la dirigencia nacional y que su única propuesta sea cambiar los estatutos para volver a donde debemos estar en ese tema. Ahora, en la reforma estatutaria, me preocupa más otra cosa. Claro que este tema de la reelección me preocupa y no estoy de acuerdo porque rompe el paradigma histórico del PRI. Me preocupa el tema ideológico, o sea, rompen el tema aliancista, en el tema de que ahora la expectativa de este PRI es aliarse con la izquierda. Y la izquierda gobierna México, entonces ahí te va contestando hacia dónde pudieran ir en materia legislativa y en materia electoral, con una alianza con los que hoy gobiernan. Y entonces, ¿qué va a pasar en Chihuahua? Tenemos que seguir defendiendo Chihuahua, tenemos que seguir apoyando a la gobernadora y cómo lo vamos a materializar. Entonces, todas estas incógnitas creo que ahí están. Lamentablemente, pues no hay llamados a la unidad, no hay llamados de mesas de diálogo, de aportación, y bueno, pues ahí estamos en lo que podamos nosotros. ¿Cómo has visto sobre todo los puntos de vista? Porque si alguien encabeza un frente en contra de estas decisiones de Alito Moreno son los exgobernadores de Chihuahua, que realmente lo han manifestado de forma abierta. Y me lo traigo yo un poquito a colación, que siempre hablo porque me llamó mucho la atención de un verdadero orador u oradora, porque no podemos negar que el PRI preparaba a sus políticos en ese sentido y había toda una escuela, independientemente que fuera Beatriz Paredes o no la que lo emite, el discurso como tal, el primero que emite después de que Claudia Sheinbaum llama a un tema de unidad y que menciona a Beatriz Paredes de que el nacimiento de Morena es para hacer justicia social. Ese realmente era el origen del PRI. Totalmente. ¿Cómo ves tú los ánimos de la gente de aquí de Chihuahua? ¿Los ves con la idea de seguir en el PRI o si están considerando incluso una cuestión alterna? Pues mira, de entrada el resultado electoral describo esos 250,000 votos que se fueron del PRI a Morena. O sea, de entrada en la militancia o los que votaban por el PRI en su mayoría se fueron hacia Morena. Sintieron que la ideología, el compromiso, el discurso, la propuesta estaba allá y no acá, en ese sentido. Ahora acá estamos, según la última elección, cerca de 120,000, 130,000 chihuahuenses todavía que votamos con lealtad al PRI en ese sentido. Por eso es importante mantenerlos y para mantenerlo pues tenemos que tener un partido que tenga claridad hacia dónde va, un partido abierto, un partido con capacidad también de diálogo y de incorporación a los cuadros dirigentes. Entonces hay mucho que hacer si queremos ganar elecciones. Si queremos administrar franquicias y queremos vivir de ellas, como muchos han vivido de ellas, en ese sentido, bueno, pues ahí van a seguir y cada vez va a ir disminuyendo lamentablemente el acompañamiento social hacia el partido. Porque independientemente yo creo que esta parte es importante mencionarla, siempre lo he dicho, no sé qué tanto el sistema de partidos siga funcionando para un tema de organización de elecciones. Me doy cuenta que tiene mucho que ver también el candidato como tal, pero ¿cómo hacerle llegar este mensaje? No existe de plano ninguna vía de comunicación, ningún personaje de manera local en el PRI que pudiera ser como no sé, mensajero para hablar con Alito Moreno, con las dirigencias, porque me queda claro que no nada más es Alito Moreno, es la gente que también tiene con él, para buscar tal vez el fortalecimiento de incluso hasta personajes nuevos dentro del PRI que pudieran abonarles precisamente a una política local. Bueno, pues yo creo que esa función le corresponde a la dirigencia estatal. Si la dirigencia estatal está viendo que habemos voces inconformes, llámese gobernadores o dirigentes o militancia, pues convoque una mesa de diálogo y de encuentro, porque que les duele, que traen, que proponen. Y si la propuesta es queremos platicar con la dirigencia nacional para hacerles sentir nuestra inconformidad, pues haga la reunión. Ahora bien, Alito tiene una aliada que ahí la tiene y la premia,
que es Graciela Ortiz, pues también ella no es ajena a esta circunstancia, pues es la secretaria de organización, es decir, todo lo que pasó ella lo organizó, es la responsable de la organización de la asamblea, pues todo es responsabilidad también de ella. Pues bueno, digo, en este sentido, ¿y qué sigue pero para Omar Bazán? O sea, vaya, en las cómo te circunstancias, visualizas? sí, o sea, vaya, Sí. y con esas circunstancias, 6 sí. años. Vamos a seguir nosotros en el activo político social, eso es, nosotros lo tenemos claro. No te vas a retirar, pues, no te vas a ir no, a la mecedora. no, vamos a seguir en el activo político social. En ese sentido, ya son muchos años desde la juvenil, a los 17 años, el diputado federal, los 21 y todo lo que ha habido en el camino. Vamos a seguir en la actividad político-social. Estamos organizando, y también aprovecho esta información, que es la primera vez que lo comentamos, estamos organizando la Asociación Unidad de Apoyo Popular. Estamos armando comités municipales de la Asociación Civil, Unidad de Apoyo Popular, que es una asociación civil sin fines de lucro político, es de causa social, y andamos conformando los comités en los municipios, ando visitando nuevamente Chihuahua, como ordinariamente lo hacemos, los municipios, conformando con amigas, con amigos, esta expresión social, que en su momento pues tendrá una definición de participación más activa. ¿Cuándo es el momento? Pues cuando sea el momento político electoral. En ese sentido, estamos armando estructura, conformando una base lista para poder participar, y sobre todo en actividades sociales. ¿Y no has pensado irte del PRI como por ese muchos? lado? Mira, yo voy a estar esperando qué va a pasar con el partido, es decir, estoy esperando, hay una convocatoria, a mí me encantaría ver que haya elección, es decir, que haya contrincantes, ¿verdad? Que no dejen pasar al hito solo, sino que se coordinen los que han criticado y que presenten una propuesta y que haya elección. Entonces, si hay elección, pues hay esperanza. Hay esperanza de que cambien las cosas. Entonces, también estoy en espera de concluir el 31 de agosto el encargo de diputado local, gracias al PRI, y eso sería mi congruencia, poder terminar esa responsabilidad con el partido. Y concuerdan los tiempos con lo que va a pasar con la dirigencia nacional, y ahí tomaremos una decisión. Omar, como siempre, vienes y das nota, y luego ven esa entrevista y luego ahí te andan haciendo reclamos. De aquí se reproduce. Muchas gracias por haber venido a hablar Gracias, en serio. Omar. Y bueno, te estaremos invitando, yo creo que más adelante, ya cuando dejes de ser diputado, para que nos platiques cómo vas con esta organización que nos estás platicando. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, llevándole usted a los personajes, a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones, están impulsando los cambios aquí, no solo en Chihuahua, sino en el país, y un tema que ha sido recurrente, podríamos decirlo quizá de las últimas décadas ya, ha sido el tema del medio ambiente, la sustentabilidad, todo lo que implica en materia de energía, en materia de agua, en materia de prácticamente todo. ¿Por qué? Porque implica en todas nuestras actividades diarias. Y quien se ha especializado en esta materia, particularmente energía, medio ambiente y sustentabilidad, nuestro invitado del día de hoy, él es Víctor Gómez Céspedes, quien es el presidente de la Comisión de Energía de Coparmex Chihuahua. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias a ambos. Es un placer estar aquí con ustedes y poder platicar estos temas tan relevantes como ahorita lo mencionabas, ¿no, Bernardo? Sí, justamente tuvieron un evento de la Coparmex relacionado con esto de sustentabilidad. Bueno, vino una persona que tiene este conocimiento a nivel nacional, pero ¿por qué nos debe de importar este tema de la sustentabilidad y cómo lo debemos de ver como sociedad para las personas que nos están viendo, particularmente este tema? Por supuesto, mira, estuvimos muy contentos. El pasado miércoles vino a la Junta de Consejo Jorge Ramírez Hernández, que es el vicepresidente de sustentabilidad de Coparmex Nacional. Y es muy relevante el que haya venido, puesto que a nivel nacional la Coparmex está viendo este tema como una palanca de desarrollo. Sin duda, nadie puede pensar poder tener una mejor calidad de vida sin fuentes de energía, finalmente sobre todo la eléctrica en este caso, pero en general en todas. Y importante ver el tema de agua, ¿sabes? Entonces, cuando la vicepresidencia nacional se da cuenta de que tiene que tomar un tema más englobado para poderlo hacer sistemas, plantean 4 grandes rubros. Finalmente, energía, agua,
residuos y que todos estos se engloban en un tema de economía circular que hemos podido platicar en algunas otras oportunidades y poderlo aterrizar y sobre todo con esta visión que tiene que ver a nacional, es algo que sin duda parte de lo local. Y particularmente de lo que iba, en Chihuahua, ¿cómo vamos en estos temas? ¿Qué tanto tenemos para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, no solo desde el punto de vista social, sino también empresarial y de negocios? Sin duda, como bien lo planteas. El tema energético creo que ha tomado relevancia, todo el mundo lo está buscando. El cómo tener energía limpia, porque finalmente no es tener energía per se, sino además tiene otro componente, hacerlo limpio, puesto que finalmente a nivel mundial el 55% de las emisiones de efecto invernadero tiene que ver con el tema energético. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder, tener energía suficiente, que eso ya es un tema propio también de México, también el norte, y además hacerlo limpio, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que abordar de una manera más enérgica. Enérgica me refiero a poder abrir estos canales de comunicación con el gobierno. Tenemos coincidencias, sin duda. Hoy todo el mundo habla de la prosperidad, habla del bienestar, sobre todo el gobierno federal, y que viene en una continuidad, y que sin duda el tema de pobreza energética es algo que nos preocupa también como sector empresarial. La gente que no tenga una buena calidad energética va a tener este concepto que llamamos pobreza energética, que al parecer en México son 46 millones de habitantes, y tiene que ver no nada más el tema de tener suministrar energía, sino que cómo lo vives, ¿no? Cómo una casa la puedes aislar, eficiencia energética, energía limpia, tener acceso al agua. Es un problema que hay que abordarlo de una manera general, sistémica, pero sin duda ir poniendo estos casos locales que en Chihuahua, como ustedes lo saben, hemos trabajado en Coparmex Chihuahua en el tema de economía circular que le llamamos Chihuahua Green City y que hoy realmente es un proyecto ya público-privado, programa público-privado estatal para Chihuahua Green para poder mapear recursos sobrantes y crear esta clase de proyectos que nos den la confiabilidad, nos den la confianza, nos den este conocimiento para poder tratar el agua, tener energías renovables. No nada más pensemos en la solar fotovoltaica, sino que también podemos pensar en la bioenergía como una parte importante para palanca de creación de nuevos empleos bien remunerados y que también sea un aporte a este desarrollo económico. ¿Será el futuro tal vez de la parte de las inversiones, la inversión público-privada, no nada más en materia medioambiental o de energía, sino en otro tipo de obras para que, pudiera llevar el estandarte del gobierno, pero que sí exista tal vez alguna APP? ¿Crees que puede existir? Yo creo que sí están las condiciones, Karina. La realidad es que no dejemos de ver que si bien es cierto, la parte, hablando específicamente de la energía eléctrica, la transmisión sí tiene que ver, y la distribución sí tiene que ver del monopolio del gobierno. CFE. De la CFE, y lo vemos bien, ¿sabes? Tenemos que tener una Comisión Federal robusta, muy eficiente, de clase mundial, como dice su eslogan, pero también la generación. La generación es donde nos tenemos que poner de acuerdo, porque finalmente Chihuahua tiene este potencial solar, y fíjate que ya existen estas tecnologías. Si pudiéramos tal vez crear un proyecto que es de largo tiempo, hay que ponernos de acuerdo, de largo plazo, pero donde podamos tener celdas solares, y hay un concepto que se llama solar concentrada, termosolar concentrada, que aunque no haya presencia de energía del sol, puedes crear el siguiente teniendo esta energía. Esto ya lo hace Marruecos. Y caray, tenemos nosotros la posibilidad de poderlo conectar hasta nuestra gran industria. El Estado es poderoso en la creación de nuevos empleos y sobre todo la exportación, y poder entender esta clase de proyectos de una manera más sistémica. Sin duda, la participación privada debe ser primordial en este sentido. Quiero preguntarte un poquito o que nos platiques sobre esta persona que vino a exponer, porque sé que en la rueda de prensa que se dio, se le preguntó sobre su opinión, la que tenía con el cambio de administración, y decía que no lo veía tan mal, porque por fin veían a gente académica y experta en el tema, y sobre todo pues que la doctora Claudia Sheinbaum es especialista en este tema, y que aunque tal vez no se pudiera hacer como se hacía antes, pues se pueden llegar a negociaciones. Si alguien es experto en el tema de negociaciones son precisamente los empresarios, o sea, se tienen que ir ajustando a cada condición gubernamental y política que se presente. ¿Cómo perciben ustedes localmente esta posible buena relación con Claudia Sheinbaum?
Mira, lo vino a exponer con toda claridad Jorge en el entendido de que la doctora Claudia Sheinbaum sí es una especialista, no nada más en medio ambiente, sino en energía. Y la realidad es que los acercamientos que se ha tenido con ella es explorar estas nuevas tendencias. Ok. Sí se tiene una buena expectativa. De hecho, la semana pasada, la Comisión de Energía de Coparmex Nacional, donde me toca presidir la vicepresidencia de Energías Renovables, tuvimos ya un acercamiento con el regulador, la Comisión Reguladora de Energía, donde también se expusieron, quiero ser muy honesto, expuso el gobierno malas prácticas de algunas empresas privadas. Ok. En el tema de gas, en el tema tal vez de energía, de combustibles, en el tema específico de los permisos que tienen que ver con la generación de energía renovable fotovoltaico, hay 1.400 megawatts que están en permisos, pero no se ejecutaron la obra. Ok. Entonces, es importante y relevante este dato y estamos como iniciativa privada también positivos en de que pongámonos de acuerdo y poner a estas empresas, tratar de poner en este contexto, los que tienen este permiso, o esta concesión, que la hagan valer y si no, tratar de revocársela. Un tema de buenas prácticas. Buenas prácticas que también es cierto, hay cuestiones que también dentro del sector privado tenemos que asumir la responsabilidad Claro. y tenemos que poner en un plano de la legalidad y sobre todo para el bien del país. Esto es un gran tema relevante, hemos dado un buen paso para poder realmente hablar con el regulador y exponerle, que ellos nos expongan sus puntos de vista y nosotros exponer los nuestros y tener estas áreas de coincidencia para poder realmente poder invertir, que estas inversiones sean transparentes, que también cuidar mucho el Estado de Derecho. Claro. Eso es algo que también nosotros como iniciativa privada lo dijimos. Y entonces, cuando tenemos esta buena armonía, esta buena comunicación, Karina, ¿qué pudiera ser para poder, en el contexto de ponernos de acuerdo para crear esto? Público-privado, para poder ir de la mano, para generar condiciones que tenga este desarrollo económico. Se ha expuesto en muchas ocasiones y pues tiene una lógica muy, muy natural de que para que haya precisamente inversiones de empresas, sobre todo armadoras importantes en distintas materias, pues se tiene que tener una capacidad energética como país importante. Y México ha estado fallando en los últimos años, en las últimas décadas quizá, en esa construcción de infraestructura para la generación y para el traslado de la energía. ¿Qué tanto tenemos esperanza como país de solucionar esta problemática y en cuánto tiempo? Porque es la constante aquí en Chihuahua. Nos metieron a los famosos apagones programados, que no era más que una ineficiencia en cuanto a la administración de la CFE, pero nos metían a los apagones programados y personas que se les daban los aparatos, y ya no hablemos de que tenían que parar las industrias. ¿Qué tanta esperanza tenemos pues de solucionar estas problemáticas? Mira, la realidad es que no quiero ser tampoco ni mucho menos aguafiestas. El tema energético lleva tiempo. Cualquier inversión que tenga que ver con la generación de energía, y no hablando de la distribución, lleva tiempo, alrededor de 3 a 5 años. Okay. ¿Qué tenemos que preponderar en este caso? Hay otras figuras también, Bernardo, abasto aislado. Que eso es una realidad, que si la Comisión Reguladora de Energía nos diera los permisos en algunas regiones, oye, no podemos cambiar las industrias del lugar, Bernardo. No, pero sigue avanzándose en el artículo 27, que la electricidad es una actividad monopólica del Estado y no permiten estos esquemas. Esos esquemas, pero sí existen dentro de la ley y algunas regiones donde, oye, no está dando la suficiente energía, yo tengo que seguir produciendo porque mi actividad así lo lleva, por ejemplo, lo agrícola, que la última milla, normalmente no tienes un generador luego, de manera enseguida. Claro. O sea, tiene que venir la transmisión desde lejos. Existe esta figura donde algunas industrias pueden autogenerar su propia energía de manera sostenible. Como en Chihuahua, los nuevos parques que están haciendo. Por supuesto, y luego también tenemos esta parte de recursos sobrantes agrícolas que pudiéramos utilizar de biomasa para pensar en esa clase de proyectos donde imagínate, en verdad, tú tienes esquilmos de maíz, los puedes meter a una biomasa, a un boiler de biomasa, generas energía eléctrica, generas energía térmica. Esta industria que podría realmente estar suministrándose de electricidad limpia, barata, pero este residuo que no tiene ningún valor pudiera poder ser comprado por esta planta
y empezar a hacer un ecosistema muy robusto, resiliente, para poder hacer esto. Pues, Entonces, suena... Pues son las posibilidades, pero como lo dices tú, entonces, nada más para resumir, pues son cosas que van a tardar años. Pueden tardar... Se tendría que empezar a trabajar ya mañana o hoy, pues para que eran resultados, como dices tú, en 3, 4 años. Ojalá y se destraben estos asuntos, porque sé que tiene que ver con permisos. El tema de las malas prácticas, pues bueno, yo creo que el gobierno saliente de López Obrador sí fue muy insistente en este asunto. Por supuesto. Aunque bueno, pues tampoco hubo consecuencias desde el punto de vista jurídico de llevar a los responsables, se quedó muchas veces en palabras, pero bueno, vamos a ver cómo va con este cambio de administración. Yo en lo particular creo que este asunto de en materia energética sí va a haber un cambio, porque es la visión... Sí. Y la preparación que tiene la Esperemos que doctora sí. Claudia Sheinbaum. Pero Víctor, mientras tanto te agradecemos mucho que hayas venido a hablar en serio. Gracias, Muchísimas, Víctor. al contrario. Y por último, nada más decirle también al auditorio que tenemos la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, la cual es una gran herramienta para poder también plantearlo y que no sea nada más el sector privado local el que vaya tratando de generar Sí, estas los nuevas de prácticas. reciente creación. Muchas gracias. Hasta de nueva hasta cuenta. luego, gracias, Y es así como hasta luego. nosotros despedimos este programa. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos domingo a domingo a través del 44.1 a las 10 de la mañana, justo después de la Santa Misa, y repetición en ese mismo canal a las 8 de la noche. Y recordarle que tenemos el 44.2, toda la programación que usted ve en el 44.1 con un desfase de 2 horas. Y recordarle que el sábado posterior también se repite a las 4 y 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.